bienvenidos a este vídeo, donde resolveré el ejercicio correspondiente al bloque de transferencia de cantidad de movimiento de la asignatura de fenómenos de transporte. Se muestra en el enunciado y los datos que se nos da para resolverlo. Para este caso podemos observar que se trata de un plástico de Bingham, para el cual se nos da la expresión que debemos utilizar. Las coordenadas que utilizaremos serán cilíndricas, ya que se trata de una tubería vertical de radio R y longitud muy larga L. Vamos a empezar con definir la estructura del ejercicio con las coordenadas que vamos a trabajar. Como se ha dicho previamente, es una tubería vertical. Por lo tanto, estamos trabajando en coordenadas cilíndricas, donde el fluido está subiendo en dirección Z. Definimos como eje positivo Z hacia arriba, siendo Z negativo hacia abajo. Analizamos ahora el vector de velocidad con las componentes en el radio, en el ángulo y en la dirección del fluido. Sabemos que el fluido no fluye en dirección radial, ni tampoco en dirección angular. Por lo tanto, solo fluye en la dirección del eje Z. Vamos a analizar de qué variables depende la componente Z de velocidad. Esta podría variar frente al radio, frente al tiempo, frente al ángulo y frente a Z. Sabemos que estamos en estado estacionario, no depende de la posición angular y existe una continuidad para no crear vacíos. Vz depende de R porque en R igual a R mayúscula hay fricción con la pared sólida y por lo tanto Vz es igual a 0. Por lo contrario, en R igual a 0, la velocidad no será igual a 0. A continuación, analizamos el vector de la gravedad. El vector de la gravedad en coordenadas cilíndricas tiene estas tres componentes: g de R, g de Z y g de Z, y que la gravedad lleva dirección hacia el centro de la Tierra. Por la geometría del problema, el vector de la gravedad solo tiene componente Z, ya que los otros componentes son perpendiculares al vector de la gravedad. Nuestro eje Z es positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Por lo tanto, la componente Gz de la gravedad tiene un valor de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Hay velocidad en dirección Z y el esfuerzo es tau Rz. Debido a que el movimiento va en dirección Z y por la fricción, la transferencia de cantidad de movimiento se produce entre capas cilíndricas de R constante. Por lo tanto, el esfuerzo que tenemos es tau Rz. A continuación veremos qué es un flujo desarrollado. Un flujo desarrollado se da cuando el perfil de velocidad no cambia en dirección del fluido. Como siguiente paso, debemos encontrar el perfil de esfuerzos para la zona de flujo desarrollado. Empezaremos con un balance de cantidad de movimiento, se anulan todos los términos de la izquierda y nos queda esta expresión, que es una ecuación en derivadas parciales, de la cual reagrupamos, sumamos tal y como se muestra. Para que la relación se pueda cumplir en ambos lados, deben ser iguales a una constante, el lado izquierdo siendo igual a la constante 2 y el lado derecho siendo igual a la constante 1. A continuación, nos centramos en la variación de la presión con respecto a Z. Separamos las variables e integramos. Para poder analizar esta diferencia de presiones, necesitamos ver los puntos de referencia 1 y 2, que tendremos dentro de una tubería que marcan el sentido del fluido, es decir, el flujo pasa primero por el punto 1 y luego por el punto 2. Por lo tanto, mi desplazamiento de 0 a 1 será Z1 y de 0 a 2 será Z2. Sin embargo, para las presiones efectivas, hay que descontar el peso del fluido de la presión medida en los puntos 1 y 2, siendo H1 sobre el punto 1 y H2 sobre el punto 2.
Por lo tanto, las dos presiones efectivas serán igual a la presión manométrica menos la densidad por la gravedad y por la altura, por encima del punto. Cabe destacar que se debe diferenciar bien la presión manométrica y la presión efectiva. También podemos ver que la diferencia entre el punto 2 y 1 será Z2 menos Z1 y a su vez H1 menos H2. Esta relación la podemos utilizar posteriormente para relacionar la diferencia de presiones entre los puntos 2 y 1. Restamos ambas presiones y organizando la ecuación sacando un factor común de la densidad por la gravedad por la diferencia de H1 menos H2, esta relación también se puede escribir como Z2 menos Z1. Retomando el problema inicial, donde ambas constantes deben ser iguales, por lo tanto, conociendo la expresión de la constante 1, y de la constante 2 igualamos ambos términos y llevamos al otro lado de la ecuación la densidad y la gravedad para poder sacar factor común y reorganizar la ecuación de manera que nos quede una expresión ya conocida, que era la diferencia de presiones previamente calculada, donde podemos notar que esta expresión corresponde con la parte superior a la presión efectiva y con la parte inferior con la longitud. Por lo tanto, es un dato conocido, como la diferencia de presión partido la longitud efectiva. Para distinguir esta diferencia de presiones de la manométrica, ponemos el subíndice de efectiva. Cambiamos los diferenciales parciales P de E a diferenciales ordinarios O de E, ya que la expresión depende solo de una variable, R, y separamos ambos diferenciales porque tendremos que integrar. Integramos la ecuación sin condiciones de contorno porque buscamos obtener un perfil de esfuerzo que esté en función a R. Por lo tanto, nos quedaría esta ecuación con la constante de integración 3. Ojo, la constante de integración 3 debe valer 0, porque en el punto R0 forma parte del volumen de control. Si C3 no fuera 0, implicaría que el esfuerzo en R igual a 0 sería infinito, cosa que sabemos que no es cierta, quedando así este término eliminado y la expresión final de esfuerzos del perfil de esfuerzos sería: los plásticos de Bingham no tienen un comportamiento newtoniano, por lo tanto no se pueden utilizar las ecuaciones de Newton. Sin embargo, tenemos la expresión del esfuerzo en función al gradiente de velocidad para este tipo de materiales dada en el enunciado. Sabemos que el material no fluye hasta superar un umbral de tau 0, por lo tanto tendremos dos tramos que analizar en nuestro perfil, el tramo A y el tramo B. Para poder ver de manera más visual estos tramos, consideramos que R es un radio del cilindro. En algún punto del medio se encuentra Rm, que será el punto en el cual se atraviese este umbral. Entonces podremos tener el tramo A y el tramo B. En el tramo A no se supera el valor del umbral tau 0 y en el tramo B sí se supera el valor de tau 0. A continuación vamos a analizar para el tramo B, que se da desde Rm hasta R, que es el radio del cilindro. Por lo tanto, la expresión que nos quedaría a partir del perfil de esfuerzos sería: a partir de esta expresión, separaremos las variables dejándolos en un lado de la ecuación y llevando las constantes al otro lado de la ecuación. Ahora, para obtener el perfil de velocidades que estamos buscando en este tramo, es necesario integrar. Para poder calcular la constante de integración,
Analizaremos las condiciones de contorno en la pared de cilindro donde Vz es igual a 0. Conocemos los otros datos y solucionamos el problema, obteniendo así el valor de la constante 4. De esta manera se obtiene el perfil de velocidad en función al radio para el tramo B. En el caso del tramo A, que va desde R0 hasta Rm, habrá una velocidad constante, por lo que debemos calcular Rm. Sabemos que debe atravesarse un esfuerzo umbral de tau 0, por lo tanto, utilizando la ecuación del perfil de esfuerzos, sabemos que el esfuerzo debe ser tau 0, donde tau 0 es conocido. La variación de presión efectiva es conocida, por lo tanto nos queda despejar el radio Rm, por tanto son 800 pascales partido 30.000 pascales por metro por 2. Obteniendo así el valor de Rm y viendo que las unidades corresponden correctamente, teniendo un valor de 0,05333 metros. Conocemos que la velocidad será constante para el tramo A. Para poder calcular esta velocidad, coincide que el primer punto del tramo B se encuentra a partir del perfil de velocidad previamente calculado. Por tanto, la velocidad en este punto será igual a 71,111 metros partido segundo. Habiendo obtenido la ecuación del perfil de esfuerzos, podemos representarlo cuantitativamente. Se trata de una línea recta que pasa por el punto 00, que se muestra en la figura, hasta el punto del valor de Rm, donde supera los 800 pascales. Habiendo obtenido la ecuación del perfil de velocidad, podemos representarlo de forma cuantitativa, donde el tramo A tiene una velocidad constante desde R0 hasta Rm, y para el tramo B la velocidad va disminuyendo hasta llegar a la pared del cilindro, donde la velocidad es 0. Para finalizar, calcularemos el caudal volumétrico, que se define como la integral de campo de la velocidad por el diferencial de la superficie, donde la superficie que se analiza es transversal a la dirección del fluido. Reescribiendo el diferencial de superficie, nos queda una expresión con dos diferenciales, donde integramos por la parte externa el ángulo y por la parte interna el radio. Sabemos que la velocidad tiene dos tramos existentes, por lo tanto, la integral de 0 a r deberá hacerse en dos partes. Para el primer tramo, donde la velocidad es constante, y para el segundo tramo, donde la velocidad depende del radio. Para resolver esas integrales, se puede hacer el uso de programas matemáticos como MATLAB o herramientas en línea como Wolfram Alpha para simplificar el proceso. Finalmente, obteniendo el resultado del caudal volumétrico de 1,1385 metros cúbicos por segundo.